Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Eduardo Espita Gómez, residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, y hoy les voy a hablar acerca del RCT del IVER. La paglifosina en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección levemente reducida o preservada. Quiero comenzar con ese gráfico que nos ilustra que alrededor de unos 180 gramos de glucosa se filtran al día en el riñón y el 100% se absorbe en el túbulo proximal, un 90% en la porción contorneada, segmento S1, S2, a través del transportador sodio-glucosa 2, y un 10% se reabsorbe en la porción distal de ese túbulo proximal, en la porción recta, pues, de segmento S3, a través del cotransportador sodio-glucosa 1. Estos son proteínas transmembrana que reabsorben la glucosa gracias a un gradiente de concentración del sodio favorecido por una bomba sodio-potasio ATPasa. Lo otro importante para recalcar es que los GLT1 lo podemos encontrar también en el sistema gastrointestinal, en el corazón, en los pulmones, la membrana hematoencefálica, en el hígado, sistema musculoesquelético, mientras que los CLT2 son de presencia exclusiva en el riñón. En los pacientes diabéticos, se sabía, pues, o se sabe desde hace mucho que la hiperfiltración conducía a un daño renal y que en la hiperfiltración participaba el eje renina-angiotensina-aldosterona. Sin embargo, cuando se bloqueaba el eje, todavía persistía algo de hiperfiltración, de modo que había otros mecanismos que lo favorecían, entre ellos el aumento de la carga de glucosa que se filtra, pues, en el riñón, y que esos cotransportadores CGLT2 tienen la capacidad de una reabsorción hasta de 450 gramos. Y en la medida que aumentan las concentraciones de glucosa en esas células del túbulo, esa glucosa va a promover la formación de especies reactivas de oxígeno, la producción de citoquinas proinflamatorias, especies, productos avanzados de la glicosilación. Todos ellos van a llevar a una hiperplasia, a una hipertrofia, una fibrosis, incluso apoptosis. Y tienen efecto no solamente a nivel del riñón, sino que también tienen efecto a nivel sistémico. Adicionalmente, pues como en la medida que se reabsorbe una gran cantidad de glucosa, pues también se va a reabsorber pues se resuelve también el sodio, pero cuando bloqueamos estos canales, pues se va a lograr la carga de glucosa que se va a poder excretar en una cantidad, pues, significativa, ¿sí? Y el sodio también se le va a lograr excretar, de modo que cuando se sensa en la mácula densa de que, pues, hay una buena concentración de sodio, eso va a ocasionar una vasoconstricción de la arteriola eferente. Diferente cuando el canal no está bloqueado, que la cantidad de sodio que llega a la mácula densa es poquita y que lo que promueve es una dilatación de la arteriola aferente. A partir de ahí podemos obtener o deducir unos mecanismos que tienen una protección tanto en el sistema cardiovascular como en el riñón, y es dado por el aumento de la diuresis, el aumento de la producción de cuerpos cetónicos, porque el cociente de insulina glucagón se disminuye, pues, por el aumento de la producción de glucagón. Y esos cuerpos cetónicos, por ejemplo, son utilizados por el corazón, porque son un sustrato energético
más eficiente, permiten producción de mayor cantidad de ATP con el mismo consumo de oxígeno. Los IGLT2, pues por los mecanismos que ya había hablado en la diapositiva previa, van a activar el sistema nervioso simpático y van a disminuir la inflamación y el estrés oxidativo. Estos mecanismos compartidos van a favorecer una disminución de la presión arterial, una mejoría de la función endotelial, una disminución de la rigidez arterial, un aumento de la contractilidad cardíaca, pues por lo que ya les mencioné, que utilizan pues, cuerpos cetónicos como sustrato energético. El aumento del glucagón y la disminución de la insulina promueve la lipólisis tanto en la grasa adiposa epicárdica como en la grasa abdominal, y los IGLT2 tienen acciones adicionales a las que son mediadas por ese receptor de SGLT2. Una de ellas es que inhiben el intercambiador de sodio hidrogenión en los miocardiocitos, de modo que las concentraciones séricas de sodio y calcio citoplasmático disminuyen y aumentan las concentraciones de calcio mitocondrial que activan la deshidrogenasa mitocondrial, favoreciendo la producción de energía y por ende la capacidad del aumento de la contractilidad cardíaca. El otro mecanismo que se ha asociado con los ICGLT2 es que disminuyen las corrientes tardías de sodio, lo cual es benéfico para la protección contra arritmias. En cuanto a los mecanismos de nefroprotección, en parte por la disminución de la inflamación, del estrés oxidativo, se disminuye la expansión mesangial, se mejora la oxigenación cortical porque se estimula la producción de disminuye los niveles de ácido úrico sérico porque se bloquea el URAC1 que se encuentra en el túbulo proximal, se inhibe el intercambiador sodio-hidrogenión en el túbulo proximal, de modo que podemos tener una natriuresis, una diuresis aumentada, a pesar de que los niveles de glicemia son normales, y se activa la tasa de filtración glomerular. Como antecedentes al RCT que le voy a hablar, tenemos que los ICGLT2 se introducieron en el manejo de la diabetes tipo 2 entre el 2013 y el 2015. El uso de esos medicamentos para tratamiento de la falla cardíaca en diabéticos tipo 2 se dio en el 2015 con el Empire con Indiclartine 58 en el 2018 para manejo de falla cardíaca con fracción de eyección reducida, esta CRCT de DAPA-HF 2019 o el Impero Reduce en el 2020, y para el manejo de falla cardíaca con fracción de eyección preservada tenemos el Impero Preser en el 2021. Esos estudios realizados para el manejo de falla cardíaca, por lo menos los de fracción de eyección reducida, eh, eh, demostraron una disminución de la mortalidad cardiovascular, ¿sí? Y una disminución de las hospitalizaciones por falla cardíaca. El Impeiros Pricer muestra un beneficio de ICGLT2 en el compuesto de hospitalizaciones por falla cardíaca y mortalidad cardiovascular, pero no logra demostrar un beneficio individual en lo que era mortalidad cardiovascular. Eso como antecedentes. Y de ahí, pues, que las guías del año pasado europeas recomiendan los ICGLT2 con pues, un nivel de evidencia 1A, pues, para el tratamiento de falla cardíaca con fracción de eyección reducida, y permanece la incerteza pues, de la eficacia de esos medicamentos en aquellos que tienen una falla cardíaca con fracción de eyección
eh, eh, levemente reducida, o sea, del 40 al 50%, los que tienen una fracción de eyección preservada, o sea, más de el 50%, los que tienen una fracción de eyección recuperada, o sea, tenían menos de 40 y ya les mejoró pues, su fracción de eyección, y los pacientes que se encuentran en el ámbito hospitalario. De ahí que nace ese estudio, ¿sí? Que busca evaluar la superioridad de la dapaglifosina en relación al placebo para prevenir el empeoramiento de la falla cardíaca o muerte cardiovascular. Entonces, se plantea un RCT multicéntrico, internacional, doble ciego, de grupos paralelos, y que tenía una muestra poblacional de unos 100.000, calculó pues una muestra poblacional de 100.100 pacientes que se iban a seguir por lo menos 13.5 hasta 39 meses, con una meta de recolectar 1.117 eventos cardiovasculares dados pues por el buen primario que ya les voy a mencionar. Entonces, se propuso un periodo de reclutamiento de unos 21 días previo a la aleatorización. Luego, pues después de la aleatorización, se hizo un seguimiento a los 30 días y posteriormente cada 4 meses. Esos seguimientos podían ser presenciales o virtuales. Y bueno, la aleatorización entre el grupo de dapaglifosina 10 miligramos día o de los pacientes que iban a recibir el placebo se hizo basado en un sistema en la web certificado, pues organizado por bloques y teniendo en cuenta pues la presencia de diabetes mellitus tipo 2. Los criterios de inclusión del estudio era una edad igual o mayor a 40 años, un hija clase 2, 4, que tuvieran FEBI mayor del 40%, se incluían los que tenían una FEBI previa menos del 40%, enfermedad cardíaca estructural por el aumento del tamaño de la aurícula izquierda o una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ya fuese por resonancia magnética o ecocardiografía, unos péptidos natriuréticos elevados, o sea, un ProBNP por encima de 300 en aquellos que tenían un ritmo sinusal, o más de 600 si tenía FA o flotter, y pacientes con falla cardíaca, tanto en el ámbito ambulatorio, que iban a ser su mayoría, pero también algunos que se encontraban hospitalizados. Dentro de los criterios de exclusión, tenemos que hubiera recibido un índice de GLT2 pues, en el último mes, o aquellos que hubieran presentado un efecto adverso al mismo, los diabéticos tipo 1, los que tuvieran una tasa de filtración glomerular por debajo de 25, un evento o crecimiento cardiovascular las últimas semanas, pues aquí está la presencia de infarto del miocardio, un stroke, que el paciente vaya a hacer ya evaluación por una fibrilación auricular, que va a ser revascularizado o que se revascularizó en esa última semana, ya fuera las últimas 12 semanas o que ese procedimiento se hubiera programado. También se excluyeron pacientes con cardiopatía infiltrativa, miocardiopatía activa, pericarditis contusiva, taponamiento cardíaco, cardiopatía hipertrófica, displasia rimogénica del ventrículo derecho, enfermedad valvular primaria no corregida, cardiopatía congénita compleja, los que tenían hipertensión pulmonar del grupo 1, embolismo pulmonar crónico, enfermedad pulmonar severa, incluyendo pacientes con EPOC severo, y aquellos que tuvieron una expectativa de vida menor a 2 años, dada por una patología no cardiovascular. Entonces, los desenlaces, el primario fue el tiempo al primer evento del desenlace compuesto, que se componía de muerte cardiovascular o empeoramiento de falla cardíaca, ya fuese porque se hospitalizó o tuvo una visita a urgencias por falla cardíaca. Y dentro de los desenlaces secundarios, tenemos el total de eventos de falla cardíaca más muerte cardiovascular, un cambio en esta escala KCCQ, que es una escala de calidad de vida que va de 0 a 100. 0 es que pues,
la calidad de vida es baja, mientras que un puntaje de 100 es que la calidad de vida es la más apropiada y que se debe evaluar, se evaluó pues al inicio y a los 8 meses de seguimiento. Y se consideraba significativo cuando esa escala, bueno, un cambio moderado a favor, con un aumento en 13 puntos, o muy significativo con un aumento en 17 puntos. El otro desenlace secundario fue muerte cardiovascular o muerte por cualquier causa. En el plan de análisis se propone un análisis primario dual en el que se analiza tanto los pacientes con fracción de eyección del 60%, menor del 60%, como la población total, ¿sí? Para el endpoint primario que se planteó. Y pues se hizo una organización jerárquica pues para el análisis primario. Luego pues miren cómo abajo encontramos los endpoints secundarios. Se propuso un análisis por intención a tratar, y los HR se calcularon a través de un modelo de regresión de ecos. Se calculó la incidencia acumulada para el desenlace compuesto primario y sus componentes. Y tenemos que el estudio se realizó en unos 353 centros en 20 países entre agosto 27 del 2018 hasta diciembre 30 del 2020. En total eran 10.418 los pacientes reclutados. De esos se excluyeron 4.155, principalmente porque no cumplieron los criterios de elegibilidad, unos 3.955, en especial lo relacionado con los péptidos natriuréticos. Unos 170 se negaron a participar, 8 murieron, 8 habían tenido un evento adverso con el uso del ICGLT2 y 14 por otras razones. De modo que nos quedan en total unos 6.263 pacientes que fueron los que se aleatorizaron al grupo de la dapaglifosina, 3.131, al grupo de placebo, 3.132. En el grupo de la dapaglifosina recibieron la intervención asignada un total de 3.126. Unos 5 se negaron a recibir la intervención, eso fue pues, al inicio del estudio, y ya en el seguimiento tenemos que hay una descontinuación de la intervención en 444, un seguimiento incompleto pues, para el endpoint primario en 29 pacientes, y se desconoció pues, el estado de supervivencia en 2 pacientes, uno por pérdida del seguimiento, los dos por pérdida del seguimiento. En el grupo del placebo recibieron intervención 3.127, 2 no quisieron recibir, 5 no quisieron recibir pues, la intervención, y ya en el seguimiento hubo una discontinuación de la intervención en 422, el seguimiento fue incompleto para el endpoint primario en 23, y se desconocía el estado de supervivencia pues, al final en 2 pacientes, uno por pérdida de seguimiento y otro por retiro del consentimiento informado. Si ven pues, los que no recibieron la intervención o los pacientes que tuvieron pérdidas, fueron distribuidos pues, en una proporción similar pues, en ambos grupos. En cuanto a las características de bases, son dos poblaciones, pues, si comparamos los que estaban recibiendo la dapaglifosina y placebo, que tienen una distribución similar, ¿sí? Entonces les voy a mencionar como cuáles son las características de los pacientes que estamos evaluando. En general, pues era un paciente que tenía una edad promedio de 71.8 años, el 43.6% eran del sexo femenino, la raza, la mayor porcentaje era raza blanca, el 70.7%, le seguían los asiáticos el 20.1%, y la raza negra sí fue muy bajita, 2.6%. En cuanto a la distribución geográfica,
Los principales sitios fueron Europa o Arabia Saudita, que representaban el 47.7%. Norteamérica, le seguía Latinoamérica con el 19.2%, y Norteamérica, bueno, y también Asia 19.4%, y Norteamérica 13.7%. La mayoría de los pacientes tenían un IJA 2, el 73.9%, y le seguían los pacientes con un IJA 3, un 25.8%. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo promedio fue de 54, y la distribución entre los que tenían fracción de eyección menos del 49%, entre 50 y 59%, y más del 60% fue muy similar, 34, 36.2 y 29.7 respectivamente. Ya en cuanto a la historia médica, eran pacientes que tenían diabetes tipo 2, un 44.7%, hipertensión en un 88%, y que tenían previamente, pues los que tuvieron una fracción de eyección recuperada representaban el 18.3%. La tasa de filtración glomerular promedio fue de 61. Y ya en cuanto a biomarcadores, la mediana para el ProBNP en los pacientes con FA o flote fue de 1408, en los pacientes que estaban en ritmo sinusal, 729. En la historia médica, como para complementar, la presencia de flotter estaba en el 56.1% de los pacientes, y habían presentado una hospitalización previa para falla cardíaca, un 40.6%. En cuanto a la terapia, pues para falla cardíaca, para esa población, también se distribuyó de una manera similar. Por eso no les menciono los porcentajes del grupo placebo, porque la distribución fue muy similar. Entonces, en el grupo de intervención, los diuréticos de ASA se utilizaron un 76.7%, los IECA, los ARA2, el sacubitril valsartán, pues suman alrededor de un 77%, o sea, y los betabloqueadores un 82.8%. Los que sí pues, tuvieron un porcentaje más bajo en cuanto al tratamiento recibido fue los antagonistas receptor de mineralocorticoides, que lo recibieron un 42.8%, pero igual es un porcentaje importante. En cuanto al desenlace primario, en la población total, tenemos que se obtuvo un HR de 0.82, ¿sí? Con un intervalo de confianza del 95%, que no cruza la unidad, y con una P pues, que estaba por debajo de 0.05, ¿sí? Lo cual era estadísticamente significativo. Y ese HR nos quiere decir que los eventos se reducían en un 18%, por ciento, en el mejor de los casos en un 27%, y en el peor de los casos en un 8%, pero hay una reducción de ese desenlace primario compuesto. Necesario a tratar fue de 32. Ya el desenlace primario en los pacientes que tenían pues que tenían empeoramiento de la falla cardíaca, tuvo un HR de 0.79 con intervalo de confianza del 95%, y que no atravesaba la unidad. Quiero que se fijen en ese número, pues es el mismo número que aparece como en todas las gráficas, 3132 para placebo, dapagliflozina 3131. O sea, es el mismo, es el mismo número de los pacientes que fueron aleatorizados inicialmente. O sea, se están analizando todos los pacientes. En cuanto a muerte de causa cardiovascular,
se obtuvo un HR de 0.88 o intervalo confidencial del 25%, que cruzaban pues, la unidad, o sea, no estadísticamente significativo. Lo mismo ocurrió pues para mortalidad mortalidad por todas las causas. Y ya cuando se evalúa ese desenlace primario por subgrupos, tenemos que los beneficios se conservan independientemente pues, de si el paciente es mayor o menor de 72 años, si es hombre o mujer, es más marcado en la población blanca, pues porque representaban la mayor parte de la muestra, y eso mismo pues lo vamos a ver pues, cuando analizamos la región geográfica, que miren, Europa, Arabia Saudita, ahí se conserva el beneficio, al igual que Norteamérica, porque eran de los grupos que presentaban mayor porcentaje. También se conserva pues, en los que tienen NIHA 2, los que tienen NIHA 3 o 4, y se conserva en los que tienen inflación de eyección del 50 al 59%, y en los que tienen más del 60% de fracción de eyección, y los que tienen inflación en ProNP, un ProNP mayor a 1011 y pico gramos por mililitro. O sea, en la mayoría de las subcategorías, el desenlace compuesto primario se conserva con unos valores de HR muy similares pues, a la población al que ya les había presentado inicialmente. Incluso, por ejemplo, esos pacientes que fueron reclutados dentro de 30 días después de hospitalización para falla cardíaca o durante la hospitalización de falla cardíaca, o sea, esos pues pasa la HR 0.78, pasa la unidad, o sea, no podemos sacar una conclusión pues, del beneficio en relación al endpoint primario en esos pacientes que se encontraban hospitalizados. Para los diabéticos tipo 2, sí, los que tenían fibrilación auricular, sí, y los de índice de masa al mayor de 30, el beneficio también se conserva. Los que tienen una tasa de filtración glomerular menos de 60 también se conserva. Y también en los que tienen una presión arterial sistólica menor o igual a 128. Y en los pacientes que tienen una FEBI mejorada, también se conserva el beneficio pues, a favor de la dapaglifosina. En relación pues, a los desenlaces secundarios, en cuanto al número total de eventos por empeoramiento de la falla cardíaca y muerte cardiovascular, el HR es de 0.77, ¿sí? Con un intervalo de confianza del 25%, no cruza la unidad, cosa que es estadísticamente significativo. El score que se utilizó para medir mejoría pues, en cuanto a la calidad de vida a los 8 meses, el incremento en puntos fue de 2.4, y lo que se propuso era una mejoría por lo menos de 13 puntos. Y muerte por cualquier causa, el HR 0.94 y cruza la unidad. O sea, de esto, o sea, el endpoint primario pues, se logra, pero ya mortalidad cardiovascular o mortalidad de cualquier causa, ahí no se logra ver un beneficio claramente. En el análisis por sensibilidad, que fue un análisis que se hizo para pacientes que fueron diagnosticados con COVID, el endpoint primario, ¿sí? Se conserva para empeoramiento de la falla cardíaca también, pero para muerte cardiovascular o muerte por todas las causas, no. Hospitalización visa de manera individual sí se conserva. En cuanto a los desenlaces de seguridad, se tuvieron en cuenta eventos adversos serios, aquellos que permitieran la descontinuación de la
dapaglifosina o la interrupción de la misma, o otros eventos adversos que han sido de preocupación, como la amputación, los eventos de hipoglicemia, de cetoacidosis diabética, que pues, se presentaron en un porcentaje muy pequeño, 0.6 para la amputación, cetoacidosis 0.1, sí, porcentajes muy pequeños, y que además en un mismo porcentaje que el placebo. O sea, no representaban en calidad de intervención un mayor riesgo de eventos adversos si se comparaba con el placebo. Entonces, de esa primera parte podemos concluir que es el RCT de falla de paciente con falla cardíaca y fracción de eyección levemente reducida o preservada, donde el tratamiento con la palifosina reduce el riesgo de desenlace complejo de muerte cardiovascular con tratamiento de la falla cardíaca. El desenlace primario se cumplió en la mayoría de los grupos preespecificados. La dapaglifosina fue efectiva pues, en pacientes con reciente hospitalización por falla cardíaca y en pacientes pues, que tenían una fracción de eyección mejorada, y los eventos adversos serios que llevaron a la continuación de tratamiento fueron similares en ambos grupos, como lo había mencionado previamente. En cuanto al análisis JAMA, se orienta el ensayo a una pregunta claramente definida. Sí, y es una pregunta pues, que se ha planteado de forma similar en otros RCT que buscan evaluar tanto disminución de mortalidad cardiovascular como disminución del número de hospitalizaciones. Es una pregunta claramente definida y que uno la ve en la mayoría pues, de los ensayos que evalúan tratamiento para falla cardíaca. Fue aleatoria la asignación de los pacientes al tratamiento, se ocultó la asignación aleatoria. Sí, ya lo había dicho que la asignación al tratamiento fue a través de un sistema basado en la web, y ni el médico ni el paciente tratante sabían pues, cuál era la intervención que estaba recibiendo pues, el paciente. Se tuvieron en cuenta todos los pacientes en el momento del análisis, lo que le mencioné ahí pues, en las gráficas, que el número de los pacientes correspondía a los que inicialmente se autorizaron al grupo de intervención, al grupo de control, sí. Entonces sí se hizo un análisis por intención de tratar. ¿Eran similares los grupos al inicio del ensayo? Sí, pues, porcentuales sí, fueron tratados los grupos de forma similar, aparte de la intervención experimental, vemos que los otros también recibidos, la falla cardíaca, se lo recibieron en términos porcentuales de manera similar. Los resultados, efectos de magnitud y cuán precisos, pues ya se los había mencionado. En cuanto a la reproducibilidad de los resultados, son aplicables los resultados a su paciente. Pues, si nos vamos a que somos latinoamericanos, uno diría pues, que no se va a aplicar porque somos latinoamericanos, ¿cierto? Sí, pero la población de latinoamericanos incluidos, pues no fue una población grande. Yo creo que debemos de tomar las características, pues asumir como el point primario pues, que están evaluando, pues, no evaluar ese subgrupo, y que ese endpoint pues, primario lo evalúan en pacientes que nosotros nos podemos encontrar a diario en la práctica clínica, que son pacientes, pues los pacientes con falla cardíaca levemente reducida o preservada, que son pacientes diabéticos, que tienen mayor índice de masa corporal, que tienen FA y que reciben pues, una serie de tratamientos similares a los que recibieron en ese estudio. Entonces, si son aplicables a nuestros pacientes. Se han considerado todos los resultados clínicamente importantes, y hospitalizaciones por falla cardíaca, sí, mortalidad cardiovascular, la relación entre beneficios, perjuicios y costos. Merecen la pena los beneficios frente a los perjuicios y costos. El número necesario a tratar fue de 32. Se obtiene una reducción de mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones por falla cardíaca o ingreso a servicio de urgencias, una reducción del 18%. Es algo que es significativo y que también estadísticamente pues, no cruzó la unidad con un valor de P adecuado.
y con unos efectos adversos que si se compara con el placebo, pues no suponen un riesgo pues para el paciente. Ahora, los IGLT2 en falla cardíaca, si comparamos, por ejemplo, el de con Imperio Precept, también es en falla cardíaca preservada, fueron estudios con una muestra muy similar, multicéntricos, con falla cardíaca con fracción de eyección más del 40%, que tenían NIHA 2, 4. La única diferencia fue que acá se incluyeron unos pacientes hospitalizados. Los criterios de inclusión en relación, por ejemplo, a la presión sistólica, la tasa de filtración glomerular fueron muy similares. El seguimiento 28 meses en Deliver, en Precept 26.2 y el desenlace compuesto primario también fue muy similar, tiempo pues que fue mortalidad cardiovascular o deterioro de la falla cardíaca que requiriera hospitalización o ingreso al servicio de urgencias. Acá solamente fue pues, lo mismo, pero sin ingreso al servicio de urgencias. En general, pues poblaciones muy parecidas y ese metaanálisis, pues que aparte también tiene en cuenta otros RCTs de los ICGLT2 en pacientes con falla cardíaca a través de todo ese espectro, lo que tienen reducida, por ejemplo, DAPA-HF o el Imperio Reduce y el solo IS WHF que se hizo en pacientes hospitalizados. También se incluyeron pues, en este metaanálisis. La idea era comparar primero estos dos, pero se incluyeron esos otros adicionales, principalmente buscando ver cómo se comportaba la mortalidad cardiovascular que no se había logrado. En cuanto al endpoint pues, compuesto de muerte cardiovascular o hospitalización por falla cardíaca, pues se sigue demostrando que sí tiene beneficio, pero mortalidad cardiovascular cuando se junta Deliver con Imperio Crecer, ese tiene un HR de 0.88, pero toca la unidad. En orden estricto, pues no sería estadísticamente significativo. En falla cardíaca pues reducida, pues ya había demostrado beneficio pues en la mortalidad cardiovascular. Ellos pues combinan con estos otros estudios que tienen falla cardíaca con fracción de eyección reducida o paciente hospitalizado para ver si mirando la falla cardíaca y entendiendo la fracción de eyección como un espectro, un continuo de la falla cardíaca, le da mejoría en mortalidad cardiovascular. Sí, les dio mejoría en mortalidad cardiovascular con un HR de 0.87 que no cruza la unidad, pero los pacientes con falla cardíaca por lo menos preservada, son pacientes que tienen un comportamiento, unas características diferentes, son pacientes, como les dije, diabéticos, con índice de masa corporal aumentado, que tienen FA, son una población diferente. Entonces, hablar sobre el beneficio en cuanto a mortalidad de origen cardiovascular o mortalidad por todas las causas es algo que requiere estudios adicionales. Ya mirando los efectos adversos, si comparamos, por ejemplo, Deliver con Imperio Preserve, lo mismo, o sea, los efectos adversos importantes fueron muy iguales entre la intervención y el control, y pues tenemos la conclusión de que la dapaglifosina reduce el número de hospitalizaciones por falla cardíaca pues muerte cardiovascular independientemente de la FEBI, y que en los que tienen FEBI y ya independientemente de la FEBI va a reducir las hospitalizaciones por falla cardíaca. Para ver el impacto sobre mortalidad cardiovascular en estos que tienen febrilemente reducida o preservada, se requerirían RT adicionales. Gracias. Bueno, muy bien, Eder, buena presentación, muchas gracias. No sé si alguien del público tiene comentarios o preguntas, de alguien de los que está conectado. Sí, buenos días a todos. No, excelente presentación. Yo creo que estuvo pues muy concisa y muy completa. Lo único que quería pues mencionar acá es la rigurosidad del estudio en cuanto a que hicieron un cálculo de tamaño de muestra, que fue un estudio multicéntrico, teniendo en cuenta que fue pues patrocinado por la industria, en este caso AstraZeneca.
pues yo creo que tuvieron pues toda la rigurosidad en cuanto a el protocolo del estudio, el cegamiento que realizaron, la metodología de intención de tratar, y lo otro también a rescatar fue que en última instancia pues evaluaron los endpoints secundarios y hicieron pues estratificación de la población. Entonces yo creo que es un estudio muy interesante y lo que muestra pues el estudiante al compararlo pues con otros metaanálisis que han incluido este estudio, de todas formas pues da una luz muy grande. Sin embargo, todavía, como toda la evidencia científica, siguen habiendo pues como la recomendación de que faltan más estudios como para tener pues una evidencia mucho más sólida. Sin embargo, pues yo creo que da una luz muy grande para ustedes como clínicos. Muchísimas gracias, Oscar. ¿Alguien más tiene preguntas o comentarios? Ya que tenemos suficiente tiempo, más o menos 15 minutos. ¿Alguno de los muchachos, Felu, quiere hacer algún comentario o hacer alguna pregunta a él? Doctor, buenos días, Daniel. Doc, Hola, Daniel, adelante, por favor. pues más que una pregunta para él, no sé si usted nos pueda colaborar, porque yo tenía entendido que la dapagliflozina en estos pacientes, en pacientes con falla renal, es decir, con tasa de filtración glomerular menor de 25, estaba contraindicada, ¿sí? Y me di cuenta que en todos los estudios que mostró él, ese era un criterio de exclusión, ¿sí? Pero pues ahorita que yo roté por nefrología, ¿sí? El doctor Ruelo me dijo pues que como que eso no era una contraindicación absoluta, sí, que se puede utilizar. No sé usted qué piensa acerca de eso. Sí, así es, no es una contraindicación absoluta. La cuestión es que cuando se hacen los estudios, pues ese comentario iba a hacer yo con Oscar, que en muchas ocasiones hablamos sobre eso. Cuando se hacen los estudios, especialmente los estudios que vienen financiados por la industria, son estudios supremamente rigurosos precisamente porque tienen el foco de los evaluadores, de los pares evaluadores del estudio y de los pares de las revistas donde se va a publicar para que tengan absoluta rigurosidad. Y la gran dificultad con los estudios patrocinados por la industria es precisamente que esa rigurosidad que en el ambiente de la investigación casi nunca se puede trasladar o se traslada con mucha dificultad a la vida real, a la práctica real. Eso ha sucedido pues con muchos medicamentos. Eso específicamente ha pasado también con la dapagliflozina, porque si un estudio tan riguroso en el que se le ha invertido tanto dinero y obviamente pues la industria tiene el objetivo de explotar económicamente la molécula que está estudiando, pues tiene esa rigurosidad y hay que sacarlo, pues hay que ponerlo como un criterio de exclusión porque si no eso va a generar ambigüedad cuando estén analizando los resultados del estudio. Pero al final, digamos que los aspectos fisiológicos y fisiopatológicos de la enfermedad y la plausibilidad fisiológica que tiene la dapagliflozina como protector renal ha hecho que muchas personas lo utilicen o lo utilicemos aún en pacientes que tienen una tasa de curación disminuida. Por lo que te digo, yo creo que para eso es que se hace o se recomienda, por ejemplo, esos estudios pragmáticos, que son estudios que intentan mantener esa rigurosidad metodológica sin abandonar lo instrumental pues de la investigación, pero que son más acercados como a la vida real. Más o menos es eso lo que yo te puedo decir. No sé, Oscar, ¿qué opinas? Cierto que en muchas ocasiones hemos hablado sobre esa rigurosidad, que trasladar esa rigurosidad a la vida real es muy difícil. ¿Ah? Oscar, ¿tú qué opinas? Sí, profe, exactamente. Inclusive si ustedes ven los criterios de elegibilidad del estudio, y eso pasa en todos los ensayos clínicos, sobre todo de este tipo, los criterios de exclusión son sumamente específicos y a veces se queda uno pues con una N de pacientes que uno dice, bueno, pero en última instancia, ¿hasta qué punto van a ser exactamente los mismos pacientes que yo tengo pues en mi práctica clínica? Pero lo que dice el profe Horario sí es cierto. En última instancia, la industria lo tiene que hacer de esa manera y ya posteriormente ya es donde vienen, bueno, planteemos estudios pragmáticos ya más cerca de la vida real,
de la aplicación de estos medicamentos, y ahí es donde ya empiezan a haber ciertas variaciones en cuanto a, bueno, estos pacientes que inicialmente se encontraron que de pronto los habían excluido, pudieran incluirse y pudieran ser objeto en última instancia, pues, y beneficiarse de la intervención. Entonces, lo que dice el profe Horacio es completamente cierto. Gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene otro comentario para Eder, una Profe, pregunta. hola. Señor. En cuanto a eso, pues también, o sea, los pacientes que se incluyen, por ejemplo, en el RCT y que, por ejemplo, continúan en ese caso, supongamos con la dapaglifosina y que a veces se siguen también en el tiempo en análisis post-hoc, muestran que no presentan como eventos adversos mayores. No sé si hay análisis post-hoc en eso, pero por lo menos había leído eso, o sea, que pacientes que del estudio que lo recibieron y deterioraron su función, pues deterioraron su función renal, esos medicamentos siguieron resultando seguros. Y lo otro, profe, en cuanto a poder demostrar la mortalidad cardiovascular en los pacientes con fracción de eyección preservada, es muy difícil porque el fenotipo pues es amplio. Y más, por ejemplo, cuando la guía de falla cardíaca recomienda que aquellos pacientes que tengan fracción de eyección por encima del 65 o el 70%, sospechar patologías como amiloidosis cardíaca, que tiene un pronóstico completamente diferente. Oh, perdón, es que yo creo Eder, que tienes como un problema ahí como de conexión. Se te cortó un momentico lo que estabas diciendo. Repítelo, por favor, que No, te lo que pasamos. evaluar la mortalidad en los pacientes con fracción de eyección preservada es muy difícil, teniendo en cuenta que es un grupo heterogéneo y que ahí se encuentran patologías, por ejemplo, como la amiloidosis cardíaca, que si bien cierto, era un criterio de exclusión a los que tenían el diagnóstico, eh, la amiloidosis cardíaca, por ejemplo, uno la debe sospechar, incluso la guía recomienda que los que tengan fracción de eyección por encima del 65%, el 70%, sospechar ese tipo de patología y que obviamente el pronóstico, si no reciben un tratamiento adecuado, va a ser diferente. No, sí, así es. Sí, totalmente cierto. Sí, muy buena aclaración. Bueno, muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, más comentarios, les agradecemos mucho. Nos vemos el próximo jueves en otra actividad. Muchas gracias a todos. Gracias al doctor Oscar Villada por su acompañamiento y les deseamos un feliz día.